Muy buenos días, tardes o noches, según corresponda. Mi nombre es Alan Yael Cruz Sánchez, del grupo ITA 63, Ingeniería en Tecnologías de Automatización. Este es el primer resultado de aprendizaje de la materia Ingeniería en Proyectos a cargo del doctor Fabio Tomás Moreno Ortiz. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos entonces el repaso de los conceptos. El primero es calidad. La Real Academia Española define la calidad de la siguiente manera: propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. De acuerdo a lo anterior, nosotros podríamos decir que entonces calidad tiene un sentido de pertenencia, ya sea a un bien o un servicio, lo cual nos permite hacer una evaluación de si el bien o servicio vale la pena, si es bueno o malo o si no vale la pena, ¿no? Posteriormente tenemos el concepto de manufactura, es un concepto que se sacó, del Centro Europeo de Posgrados. Lo definen de la siguiente manera: la manufactura es el proceso de convertir la materia prima en procesos elaborados o semielaborados que posteriormente son destinados al mercado. Involucra dentro de sus procesos una serie de elementos organizados tales como materiales, personas, maquinaria y tecnología. De acuerdo a lo anterior, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el lápiz. Es el producto final, sin embargo el producto inicial no se parece en lo absoluto a este lápiz. Tenemos madera, que pues generalmente viene de troncos, y el grafito, que pues es este mineral que se encuentra de esta manera. Si nosotros pasamos por varios procesos, tanto de moldeado como de darle propiedades físicas o químicas distintas a las originales, y después los ensamblamos entre ellos junto con otros materiales, tenemos el lápiz. Esto es un proceso de manufactura. Posteriormente vamos a checar el ejemplo práctico. Se está tomando de un call center en el cual estuve trabajando hace un tiempo, en el cual se dedican a hacer áreas de cobranza. Es un banco bastante grande, es internacional. Los datos pues los tenemos en las tablas que se encuentran a continuación. Aquí tenemos los rubros que son por día, por semana y etcétera. Tenemos 8 ejecutivos que son los que se estarían checando. Es como una auditoría que se hizo en su momento. Y en la tabla 1 podemos ver cada uno ejecutivo de lunes a viernes, los distintos rubros que tienen y sus totales. Se van a checar 4 parámetros: llamadas, promesas, incidencias, perdón, 5 parámetros: tiempo de baño y tiempo de almuerzo por ejecutivo. Si se quiere ver más información, pues se tiene. También tenemos entonces la tabla semanal, que es la misma información que tenemos anteriormente, pero todo en totales, es decir, la cantidad de minutos que pasaron, llamadas, etcétera. Promesas, incidencias, todo lo tenemos en este rubro. Y con esa información lo que queremos hacer es checar que las productividades estén dentro de los parámetros, o si están por debajo, pues ver qué se puede hacer para corregirlo. Entonces lo primero que necesitamos es un histograma. ¿Qué es lo más importante en este lugar? Pues el rango de promesas de pago. Nosotros necesitamos que lleguen a 40 promesas de pago, es decir, 8 por día, de lunes a viernes. Y pues tenemos que les autorizan pues tal vez tener un problema o una merma del 20%, es decir, un poquito menos de las promesas, ¿no? Aproximadamente 32. Entonces lo que hacemos es ponerlas en rango. Esta información pues la tiene gerencia. Y pues de 16 a 20 promesas una persona lo tuvo, de 20 a 24 no hubo nadie, de 24 a 28 hubo una, por ejemplo, de 32 a 36 promesas por semana, dos personas tuvieron ese rubro, etcétera. Se puede ver más fácil en este gráfico. ¿Qué quiere decir? Que aquí podemos ver que hay personas que están dando muy pocas promesas y más o menos el mínimo es de 32, es un aproximado, que es el 80%. Todas las personas que estén por aquí abajo, que son 3, 1, 2, 3, o sea, aquí está el uno, pues están incumpliendo. Entonces hay que ver por qué. Si es cosa de ellos, si es cosa de alguien más, pues se puede identificar más adelante. Posteriormente vamos a ver el diagrama de Pareto. Para eso nos vamos a apoyar en la tabla número 4, en la cual vamos a platicar se platicó en su momento con el staff completo, y ellos dijeron algunas de las razones por las cuales tal vez su productividad se veía mermada. De los 8 ejecutivos, 8 dijeron que se merma por las incidencias. eh, 5 de ellos dijeron que por tener aclaraciones, etcétera. Los ordenamos de acuerdo a su peso, de mayor peso a menor peso. Entonces, pues una vez ordenados, los vamos a pasar a la gráfica. Teniendo la gráfica de barras de esta manera, vamos a sacar la línea de tendencia y aproximadamente el 80%, en este caso es el 74%. Quiere decir que si nosotros arreglamos de esta línea o de este rubro hacia el primero, vamos a arreglar el 80%, o en este caso el 74%, de los problemas, y vamos a aumentar la productividad. Y entonces lo checamos. Primeramente debemos enfatizar las incidencias, las aclaraciones. Hay que reducir el tiempo de aclaraciones, ver qué está pasando, si están llevando mucho, si no saben hacerlas, para reducir el tiempo y aumentar el tiempo eficiente en otras llamadas. Y posteriormente hacer menos juntas. Ellos dicen que si el tiempo de juntas es el problema, pues hay que reducirlo para que ellos tengan más tiempo para hacer su productividad.
De esta manera es como funciona el diagrama de Pareto de manera eficiente. Eso de acuerdo a lo que los ejecutivos dijeron. Ahora vamos a pasar con gerencia y supervisión. Ellos utilizan el diagrama de causa-efecto, también conocido como diagrama de Ishikawa, vamos a verlo más grande por aquí, en el cual tenemos el problema, que es una baja productividad. De aquí vamos a sacar las causas que se unen directamente al problema por medio de estas flechas. Y tenemos que el problema puede ser parte de los ejecutivos. Quiere decir que pasan mucho. ¿Por qué son los ejecutivos el problema? Pasan mucho tiempo en el baño. Y también ¿por qué? Porque pasan más o toman más tiempo de su horario de comida. Otro, por ejemplo, podría ser el entorno de los ejecutivos. Quiere decir que en su entorno platican mucho, entonces no prestan atención. ¿Por qué también les afecta el entorno? Pues porque se realizan muchas juntas y eso les quita tiempo de llamada. Por ejemplo, también el método. ¿Por qué les afecta el método en el cual se realizan las cosas? Pues porque no aplican los protocolos de manera eficiente, por lo tanto no dan soluciones al cliente, ¿no? Y no les dan promesas de pago. También porque les afecta, porque pues no tienen sus llamadas en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque la computadora es la que hace esto. Después la maquinaria, precisamente hablando de computadoras. Una de las mayores causas es precisamente las incidencias tanto en la valla como en el equipo de cómputo. Eso no depende de los ejecutivos, pero hay que tomarlo en cuenta para que los técnicos estén pues de manera eficiente. Otro es el problema con el software. Después las llamadas, pueden que entren llamadas en vacío y eso pues afecta la productividad y que los clientes les cuelguen, entonces también eso afecta la productividad. Y de esa manera el diagrama de Ishikawa pues ya nos da una idea de cuáles son las posibles causas y cómo atacarlas, ya hablando con gerencia y supervisión y de ahí pues sacar un plan de contingencia. Posteriormente tenemos el diagrama de dispersión. Este principalmente es una herramienta que nos permite graficar y demostrar la relación que existen con dos variables, si una depende de la otra o si no depende en lo absoluto y qué tanto dependen de ellas. Por ejemplo, aquí en la tabla 5 tenemos el diagrama de dispersión y correlación entre llamadas y promesas. Las llamadas pues las realiza un computador, entonces es la variable independiente porque no depende más que del computador que las esté marcando. Pero por otro lado, las promesas sí requieren que haya llamadas para que pues se puedan efectuar, porque si no, no se puede. Si no se contacta al cliente, no hay promesas de pago. Entonces es la variable dependiente. Podemos ver entonces que el ejecutivo con menos llamadas hizo menos promesas a la semana. El ejecutivo con más llamadas hizo más promesas a la semana y se puede ver la línea de tendencia que va en aumento. Ya desde aquí visualmente se puede identificar que efectivamente están correlacionadas. Pero bueno, para eso también tenemos el coeficiente de correlación. Es con esta fórmula que tenemos aquí están los datos, lo pueden identificar. Y bueno, en la tabla número 5 podemos ver que el resultado de la operación del coeficiente de correlación es de 0.96. En la figura número 6 podemos identificar que se encuentra de este lado, es una relación perfecta o correlación perfecta. Quiere decir que está estrechamente ligada la cantidad de promesas a la cantidad de llamadas. Si fuese 0 no estarían dependientes y si fuese negativo pues sería prácticamente... o sea, podría tender de manera negativa también al mismo, ¿no? Pero sí estarían estrechamente relacionadas. Solamente si está en cero es que es débil la correlación. Posteriormente, el control estadístico de procesos. Esto nos ayuda también para aumentar los niveles de productividad. ¿Por qué? Porque así podemos medir el cierto proceso, por ejemplo, en la tabla número 6 el tiempo de baño, ¿no? Por semana y pues vamos a checar si los ejecutivos están dentro de los parámetros que se les autoriza o se los están pasando por mucho y entonces se les podría decir que los reduzcan para aumentar su tiempo de conexión. Entonces aquí están todos ordenados, este es el tiempo real, número de ejecutivos, tiempo real, tiempo pues ideal, el tiempo máximo que se les puede permitir por semana y el tiempo mínimo para que también no tengan un problema de salud. Entonces aquí tenemos línea gris, es el parámetro máximo permisible, línea amarilla, el parámetro mínimo permisible, la línea naranja, el tiempo ideal que deberían de estar ellos en el baño por semana, y la línea azul es la cantidad real. Podemos ver que incluso ya nada más de entrada, el ejecutivo número 2 estuvo más de 200 minutos en el baño, es casi el triple de lo que se le permite como máximo. Entonces, y es que el cuádruple de lo que se le permite pues de manera ideal, ¿no? Entonces aquí podemos identificar que uno, dos y tres personas están por muy fuera del rango y pues se puede platicar con ellos, ver si estuvieron enfermos, ver si tuvieron algún problema o etcétera y ver si efectivamente nada más es tiempo que están desperdiciando, pues reducirlo para que no les afecte su productividad y puedan seguir laborando de manera correcta. Posteriormente las referencias de dónde sacó la información y bueno, es todo. Agradezco.